Bueno, muchas gracias. Hoy vamos a hablar entonces un tema que siempre tiene como mucho éxito en este tipo de simposios de enfermedad de transmisión sexual, y es ¿qué tengo que hacer yo ante un paciente con herpes simplex? Como infectante o como pareja de un paciente que tiene herpes simplex. ¿Hay algo para hacer? ¿Tenemos opciones? ¿O definitivamente de malas no hay nada que hacer? Entonces la pregunta inicial es, ¿pero por qué de todas las enfermedades de transmisión sexual que hay, por qué esto es tan popular? O sea, ¿por qué herpes simplex? ¿Por qué no cualquiera de las otras enfermedades? Pues miren de dónde arranca la problemática. Esto es un estudio, ya tiene sus años, eso es 1997, que fue un estudio que se hizo en una población de más o menos 40.000 personas, donde simplemente hacían como un seguimiento a varios aspectos de salud. Dentro de esos, les dio por evaluar la cero prevalencia de herpes simplex. Y cuando mirábamos la cantidad de gente infectada, la cero prevalencia era más o menos casi del 25% de 40.000 personas. Y estamos hablando de solamente este grupo en particular, donde fue un rastreo aleatorizado. Esto poniéndolo más en números, ya cuando uno empieza a mirar, bueno, y a nivel mundial, ¿cómo está la cosa? Pues está terrible. Cuando uno encuentra estos artículos, encuentra unos encabezados como estos, una proporción masiva de la población mundial tienen herpes. Más o menos eso se calcula para 2016, casi 500 millones de personas tenían herpes. Eso equivale más o menos a un 14% de la población mundial. Eso es muchísima gente. Y esto es solamente en una población entre 15 a 49 años. O sea, de ahí para más adelante, ahí vamos a seguir sumando millones más. Y más o menos para ese año se cuantificaba que al menos 5% de la población mundial en ese año habían tenido un episodio de una presentación de una ulceración por herpes simplex. Esos números es abismal, eso es algo gigantesco. Entonces, como para arrancar, eso es algo como de generalidades. ¿Por qué es importante hablar de generalidades en esto? Si ya siempre se habla de todo, porque es que de eso justamente es de donde se basan las estrategias de protección para herpes. Entonces, es una enfermedad de transmisión sexual, sí, que no es curable, pero entonces ahí viene la pregunta, ¿podría ser controlable? ¿Podríamos protegernos como pareja o como paciente? ¿Podemos protegernos con herpes? Sí, produce lesiones ulcerativas en las mucosas, son transmitidas por las lesiones, por las superficies de las mucosas, secreciones genitales o secreciones orales, pero aquí parte una cosa muy importante que siempre se suele dejar por fuera, y es que los pacientes asintomáticos, algunos días después de que se resuelven las úlceras, todavía siguen excretando el virus. Es decir, son pacientes todavía infectantes. Y esto es importantísimo porque cuando uno oye en consulta, claro, no, por supuesto, yo voy a tener relaciones sexuales, pero si yo veo algo raro, yo ahí no hago nada. Claro, ese no es el problema. Si bien sí es cierto que en muchos encuentros sexuales la gente eso no le interesa, ya veré yo qué hago con esto, pero sí hay gente que suele cuidarse cuando ven las lesiones. El problema es cuando no están, ¿sí? Por ahí esto es un lío muy grande y la gente tiene que saberlo, que aún en un periodo de tiempo después de que las lesiones desaparecen, esa persona todavía sigue siendo contagiosa y es una de las formas como más fácil yo me contagio de este tipo de enfermedad. Por supuesto, lo que vemos acá es la facilidad que hay de la transmisión de herpes tipo 1 y herpes tipo 2, siendo herpes tipo 1 mucho más fácil transmitirlo vía oral, mientras que el genital es mucho más fácil que sea la transmisión para herpes tipo 2. Miren que la producción de virus, la excreción viral es mucho mayor a nivel genito-anal en herpes tipo 2 y por eso es que vamos a hablar de las medidas de prevención en este tipo de pacientes. Entonces, aquí viene la pregunta de la charla. ¿Podemos prevenirlo? ¿Podemos cuidarnos? ¿O de malas no hay nada que hacer? Pues yo les voy adelantando un poquito aquí con el asterisco aquí abajo. Sí hay medidas, sí hay cosas que podemos hacer y esto es lo que tenemos que decirle al paciente. Como estrategias, o como pues digamos como en generalidades, lo primero
es informar a la pareja y el diálogo con la pareja. Esto es importantísimo, como ya lo han demostrado en las charlas anteriores, lo que es el diálogo es clave. Si no hay diálogo en la pareja, si no hay información de esto, de ahí para abajo todo lo demás va a fallar, las estrategias no van a funcionar. El uso de condón, que ya lo vamos a hablar, el aseo adecuado, la tamización, que eso tiene sus asteriscos, pero ya vamos a hablar dónde está el problema. Si es necesario combinar de pronto en algunos pacientes con profilaxis antiviral y vacunación. Entonces eso los dejo como en doble interrogación porque ¿será que podemos alguna estrategia de vacunación con estos pacientes? Entonces, ¿por qué es importante el diálogo? Porque es que cuando uno revisa esos estudios que son de simplemente cuál es el conocimiento respecto a las enfermedades de transmisión sexual y en este caso es tan especial, miren que el problema no arranca desde el adulto, el problema arranca desde el paciente adolescente. Hay un desconocimiento total de las enfermedades de transmisión sexual. Y en este caso en particular lo que se hizo simplemente es, en una población de estudio, se le hicieron varias preguntas para ver cuál era el conocimiento con respecto a la enfermedad. Por ejemplo, ¿qué? ¿Te vas a morir de esto? ¿Te puedes curar de esto? ¿Lo puedes controlar? ¿Hay alguna estrategia? ¿El condón me va a ayudar? Y uno diría, no, pues esas son preguntas como muy sencillas y cuando uno mira el resultado se da cuenta que las respuestas son absolutamente disparejas. O sea, eso lo que quiere decir es que de adolescente hay un desconocimiento total de la enfermedad. Si este paciente llega con este desconocimiento de adolescente, obviamente va a llegar a adulto y no va a tener ni idea. Entonces, por supuesto que la asesoría es muy importante y tenemos que empezar desde temprano. Si yo no tengo ni idea de la enfermedad y no lo hablo con mi pareja, lo más probable es que si mi pareja tampoco le interesa hablarlo, tampoco va a saber nada y no me voy a proteger. Por eso el diálogo es lo importante. Y si yo no lo sé y si mi pareja no lo sabe, por supuesto tengo que consultar, tengo que buscar una asesoría para ambos. Por eso cuando uno dice informar a mi pareja y dialogar con mi pareja es absolutamente importante, porque si no, llegamos a este punto en que yo no tengo ni idea y ella tampoco, y ambos la vamos a embarrar. Entonces, ¿por qué es importante también el diálogo? Porque esto también se termina resolviendo de una pareja que no habla. Resulta, ve uno de estos artículos, tuve una relación sexual de riesgo y ahora tengo herpes y soy el hazmerreír pero ¿por qué debería ser uno el hazmerreír? Entonces fíjense cómo hay un desconocimiento de la enfermedad, porque entonces esto se vuelve un chiste y realmente esto no debe ser así, pero esto se logra solventar si yo puedo hablar con mi pareja y si tengo dudas, ocurrir a un experto, porque esto no se puede tomar como un chiste, es una enfermedad. Pero esto suele pasar. Hoy coloquialmente se toma como algo muy relajado, como es que del herpes uno no se muere, el herpes no va a pasar nada, eso con un aciclovir o sin aciclovir no pasa nada. En parte es cierto, una complicación por un herpes simplex es muy baja, una mortalidad por herpes es infrecuente, pero definitivamente es algo que nos afecta a la calidad de vida, además como pareja, la autoimagen, eso incluye depresión, de todo. Entonces, esto no debería tomarse como un chiste, debería tomarse como una enfermedad, como una diabetes, como una hipertensión y buscar asesoría. Por eso es bueno que la primera estrategia es hablar con esos pacientes, que esto tienen que hablarlo con la pareja porque puede haber absoluto desconocimiento o más bien despreocupación a una enfermedad de transmisión sexual. En cuanto a la tamización para herpes, es una estrategia que se puede ofrecer también a las parejas, pero esto siempre ha sido muy discutido. ¿Por qué la discusión? Porque es que esta tamización, si no se hace bajo una asesoría, puede ser contraproducente. ¿En qué sentido? Como esto puede tener falsos positivos, también pues son pruebas serológicas, eso puede generar mucho estrés. Y entonces cuando la gente lo hace porque quiero, me voy a testear, voy a analizar y me hago las pruebas por si acaso porque un amigo se las hizo, si yo no sé analizarlas, eso lo que puede generar es demasiado estrés en la pareja o en la persona que salió positivo. Si se hace esto bajo el seguimiento de un experto, pues puede brindar a pacientes que tienen herpes, que no tienen ni idea,
¿sí? A veces hay pacientes que tienen herpes y nunca supieron, o hay lesiones que lo tienden a asimilar. No, es que tuve un traumatismo dentro de una enfermedad, de un encuentro sexual y eso no es herpes, o me dijeron que eso no era, que eran unas ronchas y ya está, una foliculitis, y resulta que era un herpes. O sea que si además soy una pareja cero discordante, es decir, yo soy negativo y mi pareja es positivo, pues puedo yo terminar infectado. Entonces, esto podría ampliar un poquito las estrategias de cuidado para este paciente. Por ejemplo, ¿qué? Me sirve, entonces, si es una pareja cero discordante, recomendar cuándo usar condón, ¿sí? O si el paciente tiene lesiones, recomendarle, ojo, mire que esa lesión que está teniendo puede que no sea una foliculitis, puede ser más un herpes. Evite el contacto sexual en ese momento porque es altamente contagioso. ¿Será que la pareja que está teniendo las lesiones necesita tratamiento? Entonces, eso también es una de las estrategias para evitar no solamente el contagio, la duración de la enfermedad, sino también el tiempo que cuando es asintomática excreta el virus. Si hay recurrencia, ¿será que podríamos considerar profilaxis en este paciente? ¿Realmente lo necesita? ¿O qué estrategias de manejo antiviral podríamos recomendar a estos pacientes? Y miren una cosa que es muy importante, que justamente va en consecuencia de cuando uno hace tamización. Cuando hay un estrés muy fuerte, se ha visto que aumenta las recurrencias. Entonces, la psicoterapia es también útil y eso ayuda a disminuir los niveles de estrés y por ende las recurrencias de herpes. Por eso siempre cuando vamos a hacer tamización, lo ideal es que sea bajo los ojos de un experto. En las siguientes estrategias, pero es que a mí no me gusta, el condón no se siente igual, eso no sabe lo mismo, pero es que el condón bien usado nos puede ayudar bastante. Resulta que cuando hablamos de uso de condón es el uso correcto, no solamente es póngaselo y ya, hay que explicarle al paciente que cómo debe ponérselo, lo importante es que cubra todas las áreas que van a estar expuestas. Cuando uno mira la disminución de la transmisión del condón solamente, miren, de hombre a mujer es casi el 96% y de mujer a hombre un 65%, eso es muy alto. Entre usar y no usar condón por supuesto que es totalmente recomendado. Siempre se debe hacer la consejería. Miren, esto a veces es como que le bajan realmente la importancia. Eso es solamente ponerlo y ya está, pero cuando uno mira en las asesorías, a veces el condón no lo suelen poner bien. Y vuelvo y digo, esto va parte de una adolescencia y llegan a viejos y tampoco lo saben poner. Y lo importante es explicarles que tienen que cubrir todo el área de exposición. Ahora, si vemos que el paciente tiene lesiones, tenemos 3 estrategias. Esto ya está contemplado en unas guías muy amplias, esta es la más reciente del 2021, y lo primero que podemos hacer es, bueno, si el paciente tiene lesiones, es primera vez que me aparecen lesiones, ¿qué podemos ofrecerles? Entonces, en primer lugar, el tratamiento. Fíjense que podemos hacerlo, tenemos varias opciones, no solamente recurrir a ciclovir, es que la ciclovir me da gastritis, me cae muy pesado. Miren que en Colombia tenemos la opción también de balaciclovir, que puede ser una opción, de hecho, pues aquí lo tenemos de visita. 1 gramo cada 12 horas por 7 a 10 días. Pero entonces resulta que el paciente le consulta a uno, es que tuve un segundo episodio, o sea, una primera recurrencia. ¿Qué opciones de manejo tenemos en este episodio? También tenemos opciones, aciclovir 800 miligramos 2 veces al día por 5 días, podemos usar balaciclovir 500 miligramos 2 veces al día por 3 días, ya el tratamiento es mucho más corto, o podemos usar balaciclovir 1 gramo al día por 5 días, eso es mucho más fácil, menos tabletas, mucho mejor la tolerancia, o sea que tenemos una opción más de tratamiento. Pero si empezamos a ver en esta pareja que hay muchos episodios, pacientes que le dicen a uno, tengo cada 15 días, me está saliendo una vez al mes, estamos teniendo 10 episodios en un año, esto es demasiada recurrencia y volvemos a lo mismo que hablamos desde el comienzo. El problema no solamente es el episodio cuando tienen las úlceras, es los días que siguen, que ahí me puedo contagiar. Entonces, si vemos que los episodios son muy frecuentes, podemos ofrecerles profilaxis, aciclovir, balaciclovir y famciclovir. 400 miligramos de aciclovir 2 veces al día, balaciclovir 1 gramo al día. ¿Por cuánto tiempo? Generalmente de 3 a 6 meses, dependiendo del número de episodios de cada paciente.
Entonces ahí viene una cosa que siempre le dicen a uno, pero es que eso es en Estados Unidos, eso es en Europa. No, ya esto lo pusimos en las guías colombianas del año pasado, lo tenemos pues con lo que disponemos en Colombia. Nosotros no tenemos famciclovir, pero sí tenemos aciclovir y tenemos valaciclovir. Es decir, ya esto está sustentado en guías, ya lo hemos adoptado, no debería haber ninguna restricción en la atención al paciente para la entrega de los medicamentos, que siempre es un lío, pero es que ¿por qué el aciclovir, por qué valaciclovir si aciclovir nosotros lo tenemos y es más barato? Ya está en guías, ya ustedes pueden formularlo, ya se le puede ofertar al paciente como profilaxis al menos como esta estrategia. ¿Y el valaciclovir realmente funciona? Entonces esas son unas cosas que siempre le preguntan también en este tipo de simposios. Eso es un estudio, miren que uno lo puede encontrar muy fácil. Resulta que esto se miraba en este tipo de pacientes que tenían muchos episodios porque los luchadores de lucha grecorromana pues tienen un contacto muy cercano y tienen muchos episodios de recaídas de herpes, reaparición de herpes. A ellos se les ofreció profilaxis antiviral y miren que la resolución fue casi del 93%, o sea que es una estrategia bastante efectiva. Pero entonces ahí viene la última pregunta, y entonces ¿por qué si lo voy a poner a 3 a 6 meses y los efectos adversos cuando uno lo mira a largo plazo, realmente los efectos son más tolerables, son principalmente gastrointestinales, pero se toleran muy bien? Y ya para terminar, entonces, al futuro, que yo les había dejado en interrogante, ¿vacunación hay? Hasta ahora no, pero gracias a la pandemia hemos empezado a tener ya más conocimientos sobre diferentes tecnologías de vacunación. Y miren, por ejemplo, en esta vacuna que fue basada en adenovirus, hasta ahora en cobayos ha funcionado muy bien, la sobrevida, la tolerancia a la vacuna ha sido buena y en tiempo de resolución de las lesiones incluso ha resultado mejor que el aciclovir. Podría ser una opción a futuro. Y ya por cuestiones de tiempo les muestro la última diapositiva. Por ejemplo, miren esta vacuna basada en mRNA, es una vacuna trivalente. ¿Cómo funciona esta vacuna? Esto es muy interesante porque se basa en 3 puntos. ¿Esto tiene señalador? Sí. Ay, no, creo que no tiene. Bueno, muy bien. Esto lo que va a bloquear es el virus en 3 puntos. El primero es bloquear unas glicoproteínas, que la primera sería para bloquear la entrada viral, pero vamos a bloquear las 2 glicoproteínas más, que son C2 y E2, que ayudan a regular el complemento en un segundo punto, y en un tercer punto bloquear la fracción cristalizable del IgG, y esto lo que hace es frenar la inmunidad. Entonces vamos a bloquear esta infección de 3 puntos diferentes. Entonces, ¿tenemos estrategias para resolverlo? Yes, we can, sí podemos hacerlo. Lo importante es cada paciente individualizarlo, evaluarlo con su pareja y miren que hay varias estrategias y lo más probable es que en un futuro, ojalá Dios quiera, podamos llegar a una vacuna eventualmente y con esto darles más ofertas a nuestros pacientes. Muchas gracias.